Nuestro invitado esta mañana es el asesor de investigaciones del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Rolando, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días también a los estimados radioescuchas. Rolando fue el primer director de noticias de Omega Estéreo. Hoy día ocupa un cargo directivo en el diario La Prensa, sobre todo en el ámbito investigativo. Así que hoy vamos a conversar con Rolando acerca de varios temas de interés nacional. Rolando, te damos una fuerte bienvenida. Muchas Mira, gracias. al final del corte anterior, que era el de las notas internacionales, hablamos tangencialmente de una situación que se está presentando en base a una publicación que se dio o que apareció en el diario The Washington Post, en la cual el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, es hijo del desaparecido presidente estadounidense George Wilbur Herbert Bush, este ciudadano que es miembro del consejo asesor de una organización que se llama United Against Nuclear Iran. Él apuntó en un artículo, como dije, que fue publicado por el Washington Post, que Panamá ayuda, así ese fue el término, que Panamá ayuda a Irán para evitar las sanciones petroleras. Y pregunta a renglón seguido, ¿cómo Estados Unidos puede impedir que Panamá ayude a Irán a evitar sanciones petroleras? ¿Cuál es su opinión, don Rolando Rodríguez? Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, yo en realidad, yo creo que eso no es misión de Estados Unidos. Creo que es una misión enteramente del Estado panameño, vigilar el uso de su bandera en las naves que se abanderan pues con nuestro registro. Entonces, yo creo que esa parte del registro panameño está muy descuidado. No hay una vigilancia. Yo entiendo incluso que el señor Bush decía en su artículo que a pesar de que esto lo sabría Panamá, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Entonces, la pelota está de este lado, Nito. Yo creo que Panamá tiene que ser más responsable en ese tema. Un buen día vamos a terminar exactamente como los papeles de Panamá, o con un montón de firmas de abogados que representan a organizaciones o sociedades vinculados a este tipo de grupos de actividades muy cuestionables. Ahora, la Autoridad Marítima de Panamá, bajo sus siglas AMP, rechaza la supuesta ayuda a Irán. Dice que ellos que el gobierno panameño está comprometido con el régimen de sanciones y que incluso se ha cancelado a unas 678 naves propiedad de diversos países este uso de esta bandera, Rolando. Fíjate, recuerdo también haber leído en ese artículo que Bush decía que era una ayuda indirecta. En otras palabras, no es Panamá que esté ayudando a estos grupos, sino que gracias al abanderamiento se facilitan las cosas para este tipo de naves. Así es que no es muy exacto repetir que Panamá está ayudando a estos grupos. Por el contrario, yo creo que Panamá no se identifica con estos grupos, pero sí tiene que ser mucho más severo en la forma en que inspecciona, en la forma en que lleva a cabo estos registros, y hay que revisarlo periódicamente. No basta con que ya hicimos una primera revisión y todo estaba bien. Yo creo que hay que tener un programa mucho más profundo que haga estas revisiones con mucho más periodicidad, ¿no? Pero Panamá es uno de los países con mayor cantidad de naves bajo su bandera, Rolando. Creo que es el de más. Así es. Siempre ha estado compitiendo con Liberia en este tema, pero Panamá desde hace un tiempo creo que le sacó ventaja a ese país
y sigue siendo el país con la mayor flota mercante del mundo gracias al abanderamiento de conveniencia, ¿no? Sí, así se le llama, de conveniencia, ese es el término correcto. Perdón, Rolando, cambiando el tema. Aquí estuvimos hablando ayer con Harry Brown acerca de lo que alguna gente llama una censura disfrazada que se pretendió imponer. Pero que ya fue archivada en Sí, fue el archivada. primer debate. Sí, pero quiero referirme a ella porque aquí resucitan cualquier cantidad de difuntos, ¿no? Así que no nos equivoquemos. En la asamblea eso ocurre. Estoy refiriéndome a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, que rechazó en primer debate e incluso, como dice Camila, archivó el proyecto de ley 936 que pretendía regular la profesión de politólogos. Esa intención de estar regulando todo, Rolando, ¿qué señales manda en su opinión? Mira, Nito, esta es una realidad que parece no vivir nuestros políticos, nuestros gobernantes. Esta es la era de la información. Aquí las redes sociales se han quedado y han permitido que personas, no solamente que se mueven en el ámbito de la comunicación masiva, puedan emitir opiniones, puedan hablar sobre temas, sino que lo puede hacer ya cualquiera persona que tenga un megáfono lo suficientemente potente para dirigirse a miles de personas. Y eso ya lo hemos visto. Hay lo que llamamos influencer. Que yo esté de acuerdo con que estas personas estén emitiendo libremente este tipo de cosas, no siempre son certeras, no siempre están basadas en hechos o en premisas que nos permitan discernir hechos u opiniones más adelante sobre algunas situaciones que se presenten en el país. Sin embargo, yo no creo que hay que quitarle el derecho. O sea, Panamá está lleno de politólogos, así como hay opinólogos, hay gente que opina de deporte. Aquí hace un juego, eso equivale casi a que los únicos que van a hablar sobre fútbol van a ser los técnicos, ¿no? Eso, digo, este es un país muy pequeño, hay mucha gente dando opinión sobre política porque el panameño es muy político. Entonces, ¿quién va a calificar? ¿Quién va a calificar el hecho de que el señor Milton Enríquez esté opinando sobre alguna situación política? Alguien dirá, es que él no es politólogo. O que el señor Adames también esté... Sí, lo soy. Mi título es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, justamente... Es parte del debate, ese es parte del debate. Ese título en el proyecto de ley no equivalía a ser politólogo. Entonces, sí, claro que hay un debate incluso sobre eso. Pero el tema aquí es que aquí hay mucha gente que está en los medios de comunicación y otra cosa que me parecía un gran disparate era que extranjeros no pueden emitir opinión. Yo te voy a decir una cosa, Nito, cuando aquí los candidatos presidenciales buscan asesoría externa. Entonces sí es bueno para una cosa. Los jefes de campaña que cobran una millonada. Permíteme, Rolando, en ese punto, porque vas a hacer un desarrollo mayor. Ahí sí hay un tema que yo pienso que tenemos que discutir, porque estos asesores de campaña no nacionales que cobran millones de dólares, estamos hablando de gente que cobra 2, 3, 4 millones, 5 millones de dólares, generan tal nivel de crispación para lograr su propósito electoral, generan campañas negativas, campañas sucias, todo tipo de conflictos, porque con ese manejo del conflicto, esa creación de conflictos, ellos pretenden que su candidato o candidata gane la elección, luego se van con los 5 millones y que aquí quedamos todos peleados. Entonces, yo sí pienso que debiéramos tener una discusión si se puede recibir dinero del extranjero para campañas electorales, se pueden tener asesores políticos extranjeros dirigiendo campañas electorales,
no porque sean panameños extranjeros, sino porque tiran la bomba y se van. Y luego el país queda hecho un desastre y ellos se van a gastar su plata a otro lado. Entonces, esa discusión sí vale la pena, pero quién opina o no opina de política es realmente ridículo. Lo sospechoso que se está haciendo a las puertas de una campaña que ya se inició para el año 2024. Esa es la parte sospechosa, ¿no? Sí, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay? Lo sospechoso para mí es eso, para mí. Eso es lo sospechoso. Sí. Mira, sobre lo que dice Milton, es cierto, digo, nosotros hemos visto aquí asesores extranjeros que han traído modelos que han sido implementados aquí en Panamá y que antes no se veían. Eso de las campañas negativas, eso era una cosa que se movía en el ámbito político panameño, pero ellos con sus programas, con sus sistemas, lo institucionalizaron y ahora no hay partido que no haga eso. Entonces tenemos que adentrarnos a discutir no solamente ese tema, sino el adesentamiento de nuestra campaña electoral. Nosotros vamos a tener seguramente la más aguerrida campaña que ha tenido el país durante estos meses que se aproximan. Y me parece a mí un perfecto disparate que la Asamblea en este momento, en la víspera de una elección, en un año preelectoral, salga a regular la profesión de politólogo. Alguien me corregirá, pero yo no conozco muchos politólogos aquí. Tienes una enfrente tuyo, Rolando. Ahí tienes una que estudió politología. Ok, bueno, Rolando, vamos a ampliar el tema. ¿Sabes por qué? Porque somos testigos. Dentro de esas intenciones está también el hecho que inquieta mucho que algunos periodistas extranjeros opinen sobre la realidad nacional. Yo creo que eso inquieta a no pocos, ¿no? Así que hay que ver también eso porque Panamá es parte del tablero político latinoamericano y mundial. O sea, nosotros no somos una isla, estamos fuera del radar. Así como nosotros aquí vemos noticias de lo que pasa en la política extranjera o exterior, también a nosotros nos ven de fuera. Y eso es lo que la clase política tiene que entender, pero sobre todo evitar que la crispación social crezca, porque eso conspira contra la paz social y eso es lo que hay que cuidar. Y hay que cuidarse de esas campañas grotescamente vulgares y obscenas y ordinarias, rudimentarias que se han dado durante los últimos años, propuestas exactamente no únicamente por los asesores políticos locales, sino también por los jefes de campaña que se alquilan o se contratan en Brasil y en otros países, que se llevan de aquí de Panamá, como dijo Milton, 2, 3, 4 millones de dólares por hacer maldades y travesuras. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Camila, usted iba a tocar un tema de interés nacional. ¿De qué se trata? Sí, ayer me imagino que muchos de nuestros oyentes vieron las imágenes que tuvieron los noticieros, que estoy segura que en algún periódico deben estar también, en redes sociales circularon, de cientos, sino miles de padres de familia haciendo filas eternas desde muy temprano en la madrugada, buscando cupos para sus hijos en ciertas escuelas en Panamá Oeste. Francamente, no entiendo la necesidad de someter a los padres a ese tipo de injusticia, que francamente atenta contra su dignidad también. Y hay varias causales. La primera es que la población ha crecido en Panamá Oeste, y eso probablemente es cierto para otras regiones del país, sin ningún tipo de control. Y no me refiero de que no se les permita expandirse hasta ciertas áreas, sino que vaya acompañado de algún tipo de desarrollo, y ese desarrollo incluye tener infraestructura hospitalaria necesaria para esas poblaciones y, por supuesto, infraestructura educativa para los hijos de esos hogares que ahora se han establecido en áreas como Panamá Oeste, y estoy segura que debe ser el caso también para Panamá Norte, que ha crecido. Entonces, uno es que claramente no hay suficiente oferta
de estos servicios básicos que debe brindar el Estado. A esto se le suma que, particularmente desde la pandemia, hemos visto una migración por parte de los estudiantes de escuelas privadas cuyos padres ya no pueden seguir pagando una escuela privada y que algunos se tienen que trasladar a escuelas públicas y el sistema parece no haber estado listo para esa posibilidad tampoco. Y tercero, ¿por qué, aunque hubiera suficientes escuelas, por qué los padres tendrían que ir presencialmente a dejar un papel y recoger el otro? O sea, hay maneras más sencillas de hacer eso que claramente no se están utilizando. Y siempre llamó la atención que esto se diera el mismo día que el metro anuncia que ya se puede pagar con tarjeta contactless, o sea, con una Visa o una Mastercard que uno tenga, que uno nada más pasa por el metro y le funciona. O sea, que vemos el desarrollo y la tecnología en ciertos ámbitos del Estado, de la vida, con servicios, pero al mismo tiempo vemos este arcaico sistema para asegurar un cupo para sus hijos. Entonces, yo sí creo que el Ministerio de Educación tiene que dar explicaciones, tiene que mejorar un mejor sistema y hay que agarrar la información que dé el censo de estas áreas y ahí vamos a ver verdaderamente el hueco que hay en la provisión de servicios en áreas como Panamá Oeste y creo yo que va a ocurrir lo mismo con Panamá Norte y Panamá Este. No quería escuchar la opinión de Rolando Rodríguez. ¿Qué le parece, Rolando? El espectáculo nefasto que se vio ayer. Bueno, yo quiero decirte que, Camila, que yo estoy exactamente contigo. O sea, yo no entiendo por qué las escuelas que deben ser, digamos, la cuna del uso de tecnología, estamos tan atrasados. O sea, eso que dices tú, que ya ahora se puede pagar con el metro. Nosotros empezamos, ¿recuerdas? Con en los corredores, pagando en efectivo el peaje. A pesar de que había ya entonces tecnología que nos permitía hacer lo que hacemos hoy. Pero es que nosotros vamos como a paso de tortuga. El día que adquieran la tecnología para que tú te puedas inscribir a tus hijos vía internet o por línea o de forma digital. Se acaban las filas, se acaban las filas. Punto. Se acaban. Mira, Nito, no solamente eso, es que tú puedes planificar el crecimiento de una ciudad en materia de servicios públicos, de educación, salud, porque en el momento en que el Ministerio de Educación te permite, bueno, nosotros vamos a inscribir a los niños desde que tengan 2 años para que dentro de 4, 5, 6 años que tienen que entrar a la escuela, entonces ya tú estás planificado. Tú sabes cuál es la población que viene, tú sabes en qué regiones va a haber crecimiento. Entonces yo no sé por qué nosotros tenemos que pasar por estas penurias. Los padres de familia podrían adelantar mucho vía internet. Lo hacen los bancos, lo hacen algunas instituciones del Estado. Yo no veo por qué el Ministerio de Educación no puede hacer esto. Rolando, es humillante, es humillante, es desgarrador ver a cientos de panameños y panameñas haciendo filas bajo el inclemente sol que nos acaricia todos los días o la lluvia que nos empapa cuando no es lo contrario. Entonces, buscar agilizar procedimientos utilizando la tecnología es una asignatura pendiente. Tenemos una AIG que puede hacer ese trabajo, estoy seguro que lo hace rapidito. Así es. Sí, porque el metro está tarde. Lo que ellos anunciaron ayer con bombos y platillos, hay ciudades en las que eso se puede hacer desde hace 8, 9 años. Así que el metro está tarde. Pero lo dije como lo dije como un ejemplo, lo hice, no, y me consta porque yo lo hacía en 2016 en otra ciudad. Pero yo lo digo como un contraste en que sí hay áreas del Estado que se están modernizando, pero todo el Estado, el Meduca debería ser el primero, porque el Meduca también tiene serios problemas, y lo hemos sabido por mucho tiempo, de si verdaderamente saben cuántos estudiantes hay en el país, en dónde están, y la digitalización de sus sistemas. A mí me ha pasado, debo decir, no en esta administración, me pasó en la administración pasada, que estaba solicitando como periodista una información del Meduca y solamente existía en papel. Pero el Meduca claramente tiene que modernizar sus sistemas
y tiene que estar al tanto, y eso les va a permitir saber dónde están los huecos, porque no debería ser tampoco que un niño que vive en Bacamonte, no sé, tenga que ir a una escuela en otra región. O sea, la escuela debería estar cerca del estudiante, por lo menos en su comunidad aledaña, en vez de, o también no sé si existe un tema que padres quieren que vayan a una escuela que es mejor que otra, no sé, pero claramente hay un desorden en el sistema que el Meduca tiene que atender, y que no hay explicación para que en 2023 haya pasado lo que pasó ayer. No hay explicación que valga, ni siquiera que se cayó el sistema, porque el sistema no existe. Mire, yo en el Ministerio de Educación, todos los años sabemos que hay que someter las escuelas y los centros escolares a un programa de mantenimiento. Vamos a irnos al otro extremo. Y siempre terminan haciendo las reparaciones en el último momento, sin planificación. ¿Y esto qué permite, Camila? Hacer contrataciones directas. ¿Y qué pasa con contrataciones directas, señor Rodríguez? Usted que es investigador. Por supuesto que esa es la cuna de toda la corrupción que hay en este país. Y es que con la excusa de que tenemos que hacer esto ya, porque hay que hacerlo ya, porque la escuela empieza dentro de 15 días, entonces ya no hay tiempo para hacer licitaciones. Y ahí es donde tú llamas a tus amiguitos, ahí es donde tú llamas al que donó en la campaña. Entonces tenemos un sistema perverso que no se planifica durante el año. Tú puedes planificar esto y una vez que terminen las clases puedes empezar, pero aquí empieza cuando se acuerdan. Y esto es ridículo. El tema que dice Camila, que la gente en las filas, ¿desde cuándo nosotros no sabemos que el área de mayor crecimiento es el área este del país? El área oeste. El Estado ha tenido que destinar millones de dólares en hacer vías que son las más anchas del país para poder llevar ese volumen de gente a la capital. Aquí lo sabemos, Nito. Esto no es ningún secreto. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? No, y al mismo tiempo, en el tema de la infraestructura, ayer veía una nota de que creo que es la Pedro Pablo Sánchez, creo que es esa. Churrera, ¿no? Ajá, me parece que era esa. Pero una escuela enorme, porque ahorita tiene una matrícula de 3.500 estudiantes, que podrían ser 5.000, pero ahorita la escuela está bajo reconstrucción, remodelación, no sé cuál. Y el señor de la compañía que está haciendo el trabajo decía que ya tenía un 97% de avance, que lo que faltaba era la cancha de atletismo y no sé qué. Pero ¿cuál era el problema? Que el gobierno no les había pagado. Entonces, yo lo que entendí es que ellos no van a terminar hasta que el gobierno les pague. Entonces, o sea, hay un tema ahí. El Estado tiene la capacidad de que las cosas corran mejor. El problema es que nos gastamos dinero donde no nos tenemos que gastar. Nuestras prioridades están totalmente fuera de orden. E insisto, hay cosas que uno no se tiene que gastar millones de dólares en edificios, pero los sistemas digitales ayudan. Yo estoy segura que hay mucha gente que su experiencia en el seguro ha pasado de macabra a quizá un poco menos peor por el hecho de no necesitar la ficha física, sino que ya se puede usar la digital. Eso, algún asegurado en el país lo ha ayudado. Y estoy segura que algún sistema se ha mejorado por el tema de que la ficha ahora se puede usar digital en vez de en papel. Si la Caja de Seguro Social, con todos sus desastres, ha podido hacer eso, el Meduca no tiene excusa para no poder mínimo digitalizar el sistema de matrículas de los niños. El objetivo, Rolando, debe ser obtener justicia social para todos, ¿sí? ¿No? Y no atentar contra yo hablo mucho de la dignidad de las personas, porque yo creo que el Estado, yo creo en los servicios públicos, yo creo que deberían ser más y mejores. Yo creo en robustecerlos y en que la plata se debe invertir ahí, porque eso mejora la calidad de vida de todos. Y si una persona quiere apelar a un sistema privado, que pague extra, pero que tenga la posibilidad de apelar a un servicio público en todos los sentidos. Y sí, el Estado, muchas veces, es el Estado el que atenta contra la dignidad de las personas, y eso no debería ser. Porque hay una atávica disposición de algunas personas por mantener bajo el yugo a terceros. Mira, Rolando, retomo el tema de la educación desde esta perspectiva.
la ignorancia y la pobreza garantizan la manipulación, y eso lo sabe la clase política. En la medida que se mantengan ignorantes, que no tengan una posibilidad de estudiar y de poder aspirar a mejores días en sus vidas, son más fáciles, son más dúctiles, así como la masilla, ¿no? Tú la masilla juegas con ella, la vas creando a tu gusto. Entonces, vemos por eso que la clase media es menos dependiente que las clases populares, precisamente por eso. Pero, Rolando, la COVID-19 dejó miles de nuevos pobres damnificados por el cierre de negocios que afectaron no únicamente a los trabajadores, sino también a muchos dueños de empresa. Eso trajo lo que dice Camila, que muchos padres de familia que orgullosamente y con mucho esfuerzo lograban que sus hijos salieran de la condición esa de la paupérrima educación que se da en algunos casos en las escuelas públicas, llevar a sus hijos a una escuela privada, como se le llama aquí. Esa posición privilegiada que había antes, producto de mejores días que estamos viviendo, se ha disipado en el tiempo, Rolando. Entonces, ante esa realidad que era previsible después de la pandemia, ¿por qué no se mejoraron las condiciones en ese sentido para recibir a estos miles de jóvenes estudiantes que iban a pasar o a ser transferidos de las escuelas públicas de las escuelas privadas a las escuelas públicas? Yo quiero ese tema al regreso, Rolando, analizarlo, porque hay que detener esa política perversa de mantener a los pobres como una reserva electoral, ¿no? A cambio de dádivas y de migajas que les dan a los pobres, mientras estos señores comen a dos manos, ¿no? Así que vamos a hablar de eso al regreso, porque se merecen esa gente que se les dignifique. Esa es la palabra. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, vamos a una noticia positiva. Se dio a conocer que Panamá está en el top 5, en el top 5, como dicen en inglés, de los países, de los mejores países para jubilarse en el año 2023, pero no nuestros jubilados, los jubilados extranjeros, ¿ok? Esto ha traído como consecuencia que Panamá esté antecedido nada más por Portugal y México, ¿sí? Es Portugal, México, Panamá, Ecuador y Costa Rica. Esto de acuerdo a un estudio que se llama el Índice Anual de Jubilación Global de International Living. Y hay que advertir que esto toma en cuenta los beneficios que tiene en materia de naturaleza, que cada día está siendo más maltratada. Aquí la deforestación nos está llevando a situaciones insospechadas, a las montañas que tiene Panamá, a los ríos, a las playas, a la conectividad y otras cosas. Rolando, ¿qué le parece a usted que los jubilados de afuera vean a Panamá con esa posibilidad de ser un destino para retirarse? Bueno, como te decía fuera del aire, pues Panamá sigue siendo un gran destino para estas personas por las razones que tú dices. Aquí tenemos dólares, estamos relativamente cerca de todo con la conectividad, ¿no? La conectividad. Una conectividad aérea que nos permite llegar rápidamente a destinos importantes en cuestión de horas. Entonces, tenemos un clima que nos favorece mucho en tiempo de verano, incluso en invierno. Así que hay muchas cosas que podrían decirse que favorecen a Panamá. Y de hecho yo conozco algunas comunidades playeras en su mayoría que acogen a estas poblaciones de jubilados en pequeñas villas donde se reúnen, compran y se quedan durante una temporada. Así que Panamá sí sigue siendo un gran destino. El problema es cuánto tiempo vamos a tener este destino con todos los problemas que se están acumulando. Porque, Nito, no olvidemos que un país donde no hay estabilidad política ni social corre el riesgo de perder justamente todo ese progreso turístico que significa la gente que viene a este país a hacer compras o a vivir por un tiempo. Y la inseguridad, Rolando, y la inseguridad también, ojo.
En efecto, o sea, hay una serie de factores que están incidiendo, están presionando nuestros factores, nuestras ventajas como país para recibir a estas personas. Y el gobierno está en la obligación de atender eso. Y yo no veo esto, Nito. Yo, desgraciadamente, estoy viendo avances muy rápidos hacia una situación crítica del país. Y es porque nuestros políticos no tienen capacidad para administrar la cosa pública. Pero Rolando, el diario The New York Times, ellos sacan anualmente una guía turística, ¿no? En este caso, para el año 2023, una gran noticia para Panamá. Dice que uno de los sitios turísticos más recomendados del mundo es la ciudad de Boquete, en la provincia de Chiriquí. Es la número 30 en el listado de este prestigioso medio de comunicación estadounidense. Ellos hablan de los atractivos que presenta Boquete, de su riqueza natural, el café y otras actividades que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando nosotros ahora mismo, Rolando. O sea, ya hay un ejemplo, el de Boquete, hacer las cosas bien, dedicarle tiempo, invertir en ese tipo de cosas. Darle mantenimiento a las vías que conducen hasta allá. La última vez que yo estuve, que fue hace muchos años, no sé ahora, pero las carreteras no estaban bien para llegar hasta allá y mucho menos estaban bien las mismas vías de la ciudad. Entonces, ¿por qué tenemos que descuidar esto si esto es una gran industria? O sea, tenemos que darle atención a estas cosas y definir mejor nuestras prioridades. Yo debo decir, a mí me sorprende un poco cuando veo a Panamá en esas listas, y no es por ser pesimista, sino porque, no sé, la realidad me hace poner en duda a veces nuestro posicionamiento en algunas de esas cosas, porque, no sé, tienen que encontrar nuestras montañas, nuestras playas bien bonitas para ponernos ahí a pesar de todas las dificultades que conlleva, o sea, alrededor de la experiencia turística, pues que yo sé que hay cosas que turistas sufren, porque yo he tratado de tener mucha gente, amigos de la universidad, etcétera, venir a visitar, y hay muchas cosas que me dan pena, o por ejemplo, o que se les dificulta. Yo siempre doy el ejemplo que una persona que quiere venir a Panamá y moverse como podría ser en Europa o en otros países, en transporte público o poder planificar su viaje para moverse entre Bocas, Boquete y Pedací, que fue algo que un británico trató de hacer cuando vino, que venía a Costa Rica, porque estaba allá y vino a pasar unos días, y me preguntó, dije, oye, ¿dónde puedo reservar un bus que me lleve de Bocas a Boquete, a Pedací y de regreso a Chiriquí? Y yo no tenía una respuesta para darle. La gente requiere o alquilar un carro, o yo no sé, o alguna, no sé si alguna ruta habrá, pero esta persona esperaba poder meterse en línea y reservar su puesto en un bus. Y cuando yo le dije, bueno, probablemente te tienes que parar en una terminal a buscar un bus o alquilar un carro. O sea, no es atractivo, pues, para una persona que está acostumbrada a turismo en otras áreas del mundo. Y con el tema de los jubilados, a mí me sorprende que Panamá es un buen lugar para vivir para jubilados cuando no pueden encontrar ni aspirina a veces. Entonces, bueno, la buscarán en las privadas, no sé, pero sí siento que mejorar la experiencia para el que vive aquí es mejorar la experiencia para el que nos visita también. Rolando, Entonces siento que son cosas bastante básicas, que que es bueno, que suenan básicas, pero que claramente algunas son imposibles para nuestros gobernantes resolver, como el tema de la provisión básica de medicamentos. La verdad me cuesta un poco a veces creer las listas cuando yo sé la realidad que se vive aquí. Mira, sobre eso yo quiero decirte que es muy probable que Panamá siga en esas listas por el efecto de la inercia. Panamá llevaba ya muchos años en estas listas y probablemente eran mejores años. Pero ahora se ha deteriorado tanto el ambiente, pero aún sigue estando, porque yo creo que en el fondo Panamá sigue siendo bien visto a pesar de todo lo que está pasando, y es un poco la inercia. A lo mejor en el futuro, con el deterioro de nuestras vías, con la inseguridad, con todo lo que está pasando, vaya perdiendo esa competitividad que tiene en este momento. Y tienes razón, hay un asunto que nosotros no vemos en el panorama,
y es que nosotros no tenemos rutas para sitios turísticos. Podrían hacerse rutas para turistas, pero en muchas veces esas rutas hay que improvisarlas. Y es decir, una agencia de viajes contrata este bus y entonces hacen el recorrido. Entonces, no tenemos rutas desarrolladas porque sencillamente nadie se preocupa por eso. Tenemos una autoridad de turismo que está en muchas cosas, menos en lo que debería estar, porque a mí me revuelve el estómago ver cómo en este país se pueden crear estos incentivos cuando aquí todo el mundo tiene que arriesgar su capital para hacer realidad un sueño empresarial. Pero entonces llegan estas personas y dicen, ¿sabes? Yo voy a garantizarme mi inversión con dinero del Estado. Rolando, Entonces, eso jugar, permíteme, eso es jugar con las cartas marcadas. por No sé si me supuesto, estoy explicando. No quieren arriesgar, punto. no quieren arriesgar. Y tenemos que preguntarnos, ¿realmente eso es lo que necesitamos? Eso es lo que necesitamos. Nosotros tenemos en este momento miles de habitaciones de hotel cerradas porque no hay, nuestro turismo no ha sido activado como debería ser. Entonces estamos pensando en crear nuevas habitaciones en el interior del país para incentivar, cuando lo que tenemos cerrado un montón, ¿por qué no activamos primero eso? Y después pensamos o simultáneamente hacemos eso. Mira, No, yo sí apelo mucho a que hay que facilitarle la vida a las personas. Y uno, o sea, sí, el Ministerio de Turismo, bueno, la Autoridad de Turismo, sí debería, pienso yo, hacer algún tipo de, o sea, que exista una página web donde la gente pueda ver todas las rutas de bus o reservar cosas. Yo creo que a veces subestimamos y decimos que, bueno, aquí la gente resuelve. Pero cómo eso le facilita la vida a un turista, de cómo eso puede incluso generar que visiten más lugares o que visiten lugares que no tenían planeado. Puede que la persona venía diciendo, es que bueno, voy a ver, porque es lo único que veo en las revistas, Boquete y Pedací, pero que si tuvieran la opción de escoger, de que existiera, o sea, que de poder escoger así previamente, podrían visitar otras regiones que no son tan conocidas, podrían encontrar ofertas para parar en algunos pueblos más pequeños en el camino. Yo sí creo que debería existir esa opción. Mira, sin autoflagelarnos, ¿no? Siendo realistas. Cuando yo veo cifras, República Dominicana, el desarrollo que tiene Dominicana en turismo es una barbaridad. Pongo un ejemplo, no voy a poner dos, Costa Rica. Lo que pasa es que la realidad nacional vuelve a llamar a nuestra puerta. No estamos siendo competitivos en cuanto a la venta de la marca país afuera. El presidente Bukele, Nayib Bukele, me gusta o no lo que está haciendo, no tengo por qué opinar sobre eso porque no soy salvadoreño, sí puedo opinar de algo inteligente que ha hecho. Él está anunciando, dice, El Salvador es un país, una joya por descubrir. Lo leí, me llamó mucho la atención. Y hay otros países de la región que también lo están haciendo bien. Colombia está con un despertar del turismo monstruoso, al igual que México. Panamá, lo que no puede es perder competitividad. No puede ni debe. Eso hay que... Y debemos picar por delante. O sea, debemos hacer cosas que otros países sí tienen para tratar de ser competitivos, porque si no, nos va a comer el tigre. Aquí nos van a robar el mandado. El tigre que nos está comiendo es el del tiempo. Pero yo cierro con una frase. Hay mucho tiempo atrás que ha transcurrido que dice una frase: Panamá es mucho más que un canal. Créanme, amigos oyentes, que es así. El canal no es nuestro único atractivo para efectos de los turistas. Rolando Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.